Bueno, vamos a explicar un poco el tema de las variables en Gambas y empezamos recordando cómo funcionaban las variables con el pseudocódigo. Recordad que para crear una variable en pseudocódigo lo que hacíamos es al principio del algoritmo utilizar la palabra clave definir, darle un nombre a la variable y luego decidir qué tipo de datos iba a almacenar esa variable. Y en pseudocódigo solo teníamos 4 tipos básicos de datos. La podemos definir como carácter. En ese caso estábamos creando una variable preparada para almacenar datos de tipo texto. La podíamos definir como entero. En ese caso creábamos una variable que podía almacenar datos numéricos pero sin coma decimal. Si lo que queríamos era una variable que almacenara datos decimales con lo que se llama coma flotante, la teníamos que definir como real. Y si simplemente queríamos una variable para almacenar valores de verdadero o falso, lo que se llama valores lógicos o booleanos, pues la definíamos como lógico. En función del tipo de variable que creamos, el tipo de dato nos va a ocupar más tamaño en memoria o menos. Esto es muy básico, son 4 tipos. Cuando pasamos a un lenguaje de programación ya real, no estamos hablando de pseudocódigo, sino de código real, la cosa se complica en el sentido de que la mayoría de los lenguajes de programación suelen tener más tipos de variables, no solo estos 4. En el caso de Visual Basic, que es realmente en lo que se basa Gambas, si nos vamos a la ayuda del propio programa en Internet, vemos, por ejemplo, en esta página los tipos de datos que se pueden utilizar en Gambas, que como podéis observar son pues más de 4. Aquí tenemos el tamaño en memoria que ocupan estos datos, que van desde el simple byte que gastaría una variable de tipo booleano, que estas serían las de verdadero o falso, las lógicas que hemos visto en pseudocódigo, hasta los 12 bytes que ocupa una variable de tipo variant, que puede almacenar cualquier tipo de datos. Nosotros nos vamos a mover, los básicos serán los que utilizaremos, son muy similares a los del pseudocódigo, entre los boolean, que ya sabemos que son los lógicos, los de verdadero o falso, los de tipo string, que serían los de tipo carácter, la cadena de texto, y luego en cuanto a los numéricos, cuando utilicemos enteros sin coma flotante, depende de la longitud del entero que vayamos a utilizar, podremos utilizar los tipos short o los tipos integer o incluso el tipo long, que van subiendo de tamaño de memoria según, porque pueden almacenar números cada vez más grandes, y en el caso de los números con coma flotante, los single y los float. En la calculadora que vamos a realizar vamos a tirar casi siempre de tipos de datos de tipo float para nuestras variables, para almacenar números decimales grandes y no tener problemas. En Gambas no solo tenemos la posibilidad de definir muchísimos más tipos de datos en las variables, sino que además, dependiendo de dónde definamos la variable existirá para un entorno determinado. Como ya sabéis, en Gambas, cuando creamos un proyecto nuevo, aparece un formulario principal. Si hacemos doble clic en este formulario, nos aparece la clase, la zona de programación, el fichero de clase asociado con ese formulario. Y además, para facilitarnos la vida, el entorno de programación lo que hace es crearnos ya el subproceso más lógico asociado donde hemos hecho doble clic. Como he hecho doble clic en el formulario vacío, se me ha creado automáticamente el subproceso que afecta, que se ejecuta cuando abro ese formulario. Quiere decir que lo que yo ponga aquí, las líneas de código que ponga aquí, se van a ejecutar cuando el formulario se abra. Como es el formulario principal, se van a ejecutar al inicio del programa. Voy a hacer un ejemplo súper sencillo para que lo entendáis. Simplemente voy a crear un formulario. Dentro del formulario voy a crear 2 controles. Uno va a ser una etiqueta simple. La voy a dejar con el nombre que viene por defecto, que es label 1, label 1, y un botón. A este botón le voy a cambiar el texto para que ponga pulsar aquí. Y el objeto, tengo las mayúsculas activadas, pulsar aquí. Muy bien, Pablito. Pulsar aquí.
Lo que queremos es que cuando se ejecute la aplicación y el usuario haga clic en el botón pulsar aquí, en la etiqueta aparezca un texto que tendremos definido dentro de una variable, que la variable evidentemente será de tipo string, de tipo carácter, de tipo cadena de texto. Que ponga, por ejemplo, pues viva bachiller o viva segundo de bachiller. Me voy a la zona de programación. Y lo que voy a hacer es que cuando se abra el formulario voy a crear la variable que va a almacenar el texto. Si en pseudocódigo utilizábamos la palabra clave definir, en Visual Basic, en Gambas, se utiliza la palabra clave dim, abreviatura de dimensionar. El nombre de la variable, vamos a seguir con el nombre tonto este que hemos elegido al principio, y cómo voy a definir la variable. En este caso hemos quedado que va a ser de tipo cadena de texto. Esta primera línea de código crea una variable que se llama baldosa dentro del subproceso form open y la define como tipo cadena de texto. Ahora le voy a asignar un valor a esa variable, lo pongo entre comillas porque tiene que ser una cadena de caracteres. Vamos a poner viva segundo, estamos que nos salimos, viva segundo de bachiller. Y ahora, aunque esto no es el objeto, no es el objetivo que queríamos conseguir con la aplicación, pero para que vayáis viendo cómo funciona, le voy a asignar al objeto label 1 a su propiedad text lo que hay dentro de baldosa. Es decir, ahora en cuanto ejecute la aplicación y se abra el formulario, se creará la variable baldosa dispuesta, lista y dispuesta para almacenar datos de tipo cadena de caracteres. Le vamos a decir a baldosa que almacene esta información y luego vamos a hacer que en la propiedad texto de la label 1 aparezca ese texto. Entonces cuando ejecuto la aplicación, ya directamente en la etiqueta aparece el texto sin tener que pulsar ningún botón porque realmente no he programado la pulsación del botón. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el código para que no se ejecute cuando se abra el formulario, sino que el texto aparezca cuando el usuario haga clic en este botón. Le doy doble clic al botón para que me cree automáticamente el subproceso que afecta al botón 1 cuando hago clic y le digo que la asignación de la propiedad de texto de label 1 se haga aquí al hacer clic. Si intento ejecutar este código me va a dar un error. ¿Por qué me da un error? De hecho, fijaros que cuando le doy a ejecutar no aparece el formulario y sí me marca un error en esta línea que me dice que el identificador baldosa es desconocido. ¿Por qué? Porque yo baldosa, la variable baldosa, la he creado dentro de este proceso dentro de este subproceso con dim, con lo cual solo existe dentro del subproceso form open. Cuando intento utilizar esa variable en otro subproceso, ese subproceso es incapaz de reconocer esa variable porque no existe el ámbito de la variable baldosa. Al ser creada con dim, solo existe dentro de form open. En este caso, para solucionar el problema, lo que tendríamos que hacer es crear la variable en el fichero de clase para que sea accesible de todos los subprocesos. Cuando yo quiero hacer esto, ya no utilizo la palabra clave dim para crear la variable, sino que puedo utilizar o bien la palabra clave private o bien la palabra clave public. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Cuando yo utilizo private, y creo la variable, esa variable va a ser accesible por todos los subprocesos, pero de este solo de este formulario. Sin embargo, veremos más adelante que yo en un mismo proyecto puedo crear todos los formularios que quiera. Puedo hacer un proyecto con diferentes ventanas. De hecho, es tan fácil como decirle nuevo formulario, darle un nombre y crearlo. Ahora tengo otro formulario, tengo el principal y un formulario nuevo que he creado. Este formulario nuevo que he creado tiene su propia clase. Si yo en mi clase anterior creo una variable con private, no va a poder ser accesible desde estas, no las voy a poder utilizar en estos subprocesos. Sin embargo, si la creo con public, sí que la voy a poder utilizar en los otros subprocesos de otros formularios.
Podemos utilizar siempre la palabra clave public y así nos evitamos problemas. Tampoco vamos a ser unos masters del universo de programación en Visual Basic y considero que la diferenciación entre esos dos tipos de creación de variables pues nos excede un poco. Entonces vamos a utilizar solo la palabra clave dim cuando creemos variables que solo existirán dentro de un subproceso, y la palabra clave public cuando creamos variables que queremos que sean accesibles por todos los procesos, y así nos olvidamos. Con lo cual la solución a nuestro problema es no crear aquí la variable con dim dentro de la apertura del formulario, sino crearla en el propio fichero de clase con public. Lo demás se mantiene exactamente igual. Ahora la variable se crea en la clase principal, con lo cual la puedo utilizar tanto en el subproceso de apertura del formulario para asignarle un valor, como en el subproceso de hacer clic en el botón para que se asigne a la propiedad texto de la etiqueta lo que hay dentro de mi variable. De hecho, si ahora ejecuto el programa, la etiqueta aparece vacía. Cuando le doy a pulsar aquí, cuando le doy al botón, aparece el texto que queríamos dentro de la etiqueta y no da ningún error ni ningún problema. Bueno, pues espero que os haya quedado claro tanto lo que es una variable, los tipos de datos que podemos utilizar en Visual Basic, en Gambas 3, y el ámbito de una variable, donde existe la variable según la cree. Hasta el siguiente video tutorial.